Presenta este programa Clínica Odontológica Montevideo, Pando y Las Piedras, Fundación Salud y Baicon, Instituto de Implantología Oral. Bienvenidos a esta media hora en la que compartiremos juntos diferentes informes en salud, porque su salud siempre es lo más importante y nuestro objetivo es mantenerlos informados. Iniciamos nuestro programa fomentando la prevención con el doctor Ariel Baptiste Aguilar. Con él abordaremos hipoacusia y también nos cuenta de qué se trata el proyecto Quiero Escucharte. La hipoacusia se define como la deficiencia en escuchar, o sea, escuchar poco. Hay diferentes grados de hipoacusias, desde las leves, las moderadas y las muy severas. Las severas precisan audífono, por ejemplo, pero las otras a lo mejor no. Y tratándose de niños, porque estamos hablando de la hipoacusia en niños, todavía es más probable corregirlas sin necesidad de un audífono. Algunas serán que sí, otras que no. Pero además, las hipoacusias pueden ser adquiridas o congénitas. Acá la congénita en Uruguay ya se estudia y se detecta precozmente al nacer. Pero después pasan cosas en la vida de los niños, infecciones de oídos, alergias, traumatismos, tóxicos, y todas esas cosas pasan inadvertidas y llegan a la escuela, empiezan a tener que aprender a leer, a escribir, a hablar, y si no escuchan bien, no pueden aprender. Por esa razón, entonces, que estamos trabajando los rotarios en este tema. ¿Qué es y en qué consiste el proyecto Quiero Escucharte? El proyecto Quiero Escucharte surge hace ya 3 años, más de 3 años, porque enterados de que nuestro país no estudia a los niños antes de empezar la escuela, entonces comenzamos a enterarnos de que las consecuencias se ven muy tardíamente, cuando ya el daño está hecho. 9, 10, 11, 12 años, donde hasta inclusive han habido confusiones diagnósticas. Se les trata de autistas, y es que no escuchan. Se les trata de hiperkinéticos, no, se distraen porque no les interesa lo que pasa a su alrededor porque no escuchan bien. Se les trata de deficientes intelectuales, y no, es que no pueden recibir. O sea, toda una cantidad de universos de cosas, incluso algunos mucho más tristes y horribles, como por ejemplo en sectores socioeconómicos bajos, digamos, o no favorecidos. Hasta hay problemáticas sociales asociadas, como por ejemplo el abuso infantil, lamentablemente tan en boga por estas épocas. Hasta ese punto puede llegar el no diagnosticar la hipoacusia. Ariel, ¿y quiénes llevan adelante este proyecto? Los rotarios comenzamos en el 2014 detectando la necesidad. Y entre los rotarios que estamos afines a la medicina y a la educación, nos dijimos, bueno, pero nuestro país no sabe cuántos niños padecen de esta dolencia. Tenemos que averiguarlo. Y paradójicamente nuestra sociedad, nuestro Estado, ya tiene gratuitamente, aunque no para todos los niños, pero sí para un buen número, dispuesto que gratuitamente se le dé un audífono, por ejemplo, que vale mucho dinero, pero no sabe dónde están. No hay una detección, no hay un estudio estadístico. Entonces los rotarios dijimos, bueno, el mejor aporte que podemos hacer para futuras generaciones es darle un dato al país de cuántos niños hay, de los 40.000, por ejemplo, que ingresarán por año a la escuela, cuántos hay con este problema. Entonces, con ese dato se podrán hacer políticas a futuro, educación a las familias, en definitiva, un verdadero cambio cultural que va a atravesar no solamente a las escuelas, sino también al cuerpo médico. Por ejemplo, en países como Suecia, como en Dinamarca, ya al iniciar la escuela, nadie debe iniciar la escuela, ningún niño de 4 años, sin hacerse un estudio audiométrico, por ejemplo. Bueno, a eso tenemos que llegar. Y durante estos 3 años de trabajo, ¿cuáles han sido los principales logros? Primeramente, hemos estado pensando mucho
Y una primera conclusión fue que debemos asociarnos. Rotary es una institución que cree en las alianzas de la sociedad. Y así fue que le propusimos el proyecto a los servicios de fonoaudiología y otorrinolaringología de Paredes Rosell, que a su vez también tienen parte en la docencia de la Universidad de la República, y le propusimos a la Facultad de Medicina hacer una sociedad donde ellos tres sean el equipo técnico de investigación y Rotary sea quien apoye, quien financia y quien aporte esa enorme red de clubes por todo el país para hacer estudio científico. Entonces les entusiasmó la idea y a su vez una empresa privada, Audical, quien está dispuesta a colaborar y de hecho ya colaboró. Lo que se ha hecho hasta ahora es hacer un primer proyecto y lo hicimos una prueba, un plan piloto en las ciudades de Durazno y de Sarandí Grande, de Florida. ¿Para qué? Para poner a punto el proyecto. Y allí nos probamos todos. Se probó el equipo técnico de investigación, se probó la asociación con la empresa privada, se probó Rotary, y entonces allí se vio de qué manera hemos funcionado. Y la verdad que en esa gran alianza, que son por un lado las inspecciones departamentales, por otro lado Rotary, por otro lado la Facultad de Medicina, Salud Pública y la empresa privada, todos conjuntamente actuaron de manera tan armónica que quedaron maravillados los propios investigadores, y ese modelo que vamos a aplicar ya para un número que puede llegar a 3.000 niños, que la muestra que la cátedra de la Facultad de Medicina de métodos cuantitativos determinó que era un número que teníamos que alcanzar para que la muestra fuera representativa, y esas conclusiones que van a servir para futuras generaciones sea realmente una conclusión válida e inclusive para exponer a nivel de la comunidad científica internacional. Y dada tu experiencia en este proyecto, ¿cómo lo visualizas a futuro? Yo quiero escucharte como una primera etapa. Supongamos que ya se hizo el estudio, supongamos que ya tenemos el dato y le decimos a la sociedad: aquí tenemos tanto por ciento de niños con problemas de hipoacusia. Me imagino que las autoridades sanitarias haciendo una campaña, hablándoles a esos padres de niños pequeños, a esas familias: estudien a sus niños, obsérvenlo. Me imagino a las instituciones educativas, a los centros de formaciones docentes, diciéndole: cuidado con estos niños que pueden no aprender, no porque no quieran, sino porque no pueden. Me imagino al Estado haciendo políticas públicas, diciéndole: bueno, señores de cuerpo médico, investiguen esto. Me imagino a la Facultad de Medicina con los pediatras, fonoaudiólogos que se están formando, diciéndoles: cuidado que esto es un dato de nuestro país. Y así entonces me imagino después, 15, 20 años más tarde, a esos niños que a lo mejor no van a pelearse con su señora o con su esposo porque no se escuchan bien, sino que justamente que se entiendan mejor. Me imagino a los trabajadores y a quienes los emplean teniéndose mejor porque se escuchan mejor. ¿Y cuáles son las necesidades para que este proyecto se vuelva realidad? En estos momentos el proyecto está a punto de comenzar su etapa de ejecución. Pasamos por la etapa del plan piloto, hicimos las correcciones pertinentes, hicimos un presupuesto y lo que tenemos fundamentalmente es ese número que puede estar casi en 3.000 niños. 3.000 niños a estudiar en todo el país, en 3 subregiones: Montevideo, Canelones y el resto del país. Pensamos una logística que estamos armando, y lo que vamos a precisar es cómo financiarlo. No digo en cantidades, sino la manera. Rotary tiene muchas maneras de financiarlo, la más adecuada que estamos estudiando. Recibimos a nuestro programa a la licenciada en fonoaudiología, Alicia Muncho. Bienvenida, Alicia. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Y bueno, lo que queríamos explicar un poquito en el día de hoy es lo que hicimos este año en el departamento de Durazno, en la ciudad capital y también en la ciudad de Sarandí Grande, en Florida, donde evaluamos una cantidad de niños preescolares de nivel 4, entre 4 y 5 años fundamentalmente, donde vimos cómo escuchan, cómo hablan,
algo también de la articulación, de la palabra, vimos también algo de la voz de los niños y también evaluamos cómo tienen la mordida, cómo tienen el cierre de los dientes. En realidad, para tener una visión general de estos niños desde el punto de vista más que nada fonoaudiológico. ¿Cuáles fueron los resultados más relevantes? Y bueno, encontramos muchos niños, no pensábamos que íbamos a encontrar tantos niños con alteraciones, muchos con hipoacusia, muchos con alteraciones del habla, que es muy frecuente también, menos con trastornos de la voz, por supuesto, y algunos también con alteraciones de la mordida. Lo que se hizo después de la evaluación de los niños es un informe para derivar a los especialistas tratantes. Actualmente en el país, desde el año 2009, se le hace un estudio de audición a todos los recién nacidos. Por lo tanto, la grandísima mayoría de las hipoacusias congénitas se detectan en ese momento. Hay algunas hipoacusias que son también adquiridas a lo largo de la vida que podemos detectar entonces en los preescolares. Sobre todo los que se resfrían mucho, este país tiene muchos cambios de temperatura, los niños preescolares son niños que se resfrían, son niños que son alérgicos, son niños que tienen a veces vegetaciones grandes, muchos niños tienen otitis y esas son las causas de las hipoacusias en los preescolares. También puede haber algún niño que adquirió la hipoacusia más compleja, más difícil de resolver, después del nacimiento. ¿Esta hipoacusia se va evolucionando, o mejor dicho, involucionando con el tiempo si no se trata? En general, estas hipoacusias requieren tratamiento otorrinolaringológico. El otorrino va a ver al niño, quizá le pida otra prueba auditiva. La prueba que hacemos nosotros en la escuela es un audiograma, que es una prueba muy sencilla, se le ponen auriculares al niño y nada más. El niño tiene que avisarnos si escucha o no escucha, o sea que no es una prueba invasiva. Llevamos 2 audiómetros que están calibrados igual, que nos los prestaron una firma que se llama Audical, que nos dio audiómetros de muy buena calidad para tener una muestra que sea igual con los 2 aparatos que utilizamos. Y en realidad estos pacientes, estos niños tienen tratamiento y por eso es bueno detectarlos y hacer el tratamiento lo más tempranamente posible. La derivación fue al otorrino para el tratamiento. ¿Cuáles son las afectaciones que pueden tener los niños en la vida cotidiana? Bueno, una cosa que es muy clara, que el niño cuando es chiquito y empieza a preguntar qué, es porque no escucha bien. El niño chiquito no se le ocurre preguntar si escuchó bien de entrada. O sea, no es como el adolescente que a veces a los padres le dicen y en realidad escuchó perfecto, pero no tenía ganas de escuchar. O sea que en el niño preescolar, el niño que pregunta qué y empieza con eso, no es como a veces suponen los padres, está distraído, sino que no escucha bien. ¿Cuáles serían las soluciones cuando ustedes detectan un niño que tiene hipoacusia en este proyecto de Quiero Escucharte? Y en general son para tratamiento médico y eso va a designar el otorrino cuál es la medicación más conveniente y algunos de los niños quizás tengan que operarse de vegetaciones porque tienen vegetaciones grandes, a veces se le pone un tubo transtimpánico para drenar el oído, pero son tratamientos que primero se va a evaluar bien en qué etapa está el niño y cuál es lo más necesario. No necesariamente van a usar audífonos los niños que nosotros vamos a detectar, porque estos niños tienen un tratamiento que lleva a la normalidad nuevamente de la audición, o sea que no queda una pérdida auditiva permanente. Hoy en día, ¿cuál es la invitación que le podemos hacer a los padres que sospechan que su hijo puede tener alguna alteración en la audición? ¿Cuál es la medida que pueden tomar? ¿Ir a visitar a quién? ¿Piden medicina general? Lo primero es consultar a su pediatra, que todos los niños tienen su pediatra, y el pediatra seguramente que luego que haga una evaluación del niño hará la consulta con otorrino y el otorrino seguramente derivará para hacer los estudios a los fonoaudiólogos, que somos quienes hacemos los estudios auditivos. Nosotros trabajamos en el Pereira Rosell, o sea que tenemos mucho manejo con los niños, o sea que tenemos pruebas de todo tipo para realizar. Los niños que se atienden en ACE, muchos de los niños van a acudir al Pereira Rosell a hacerse los estudios. Lo interesante además que se puede hacer en la escuela, que es el lugar mejor para evaluar los niños se sienten muy cómodos. Y en realidad poder evaluar a muchos niños creo que va a ser una llamada de atención a veces para que los padres se den cuenta de lo importante que es hacer esto. Clínica Odontológica Montevideo, Pando y Las Piedras despide este 2017 y recibe el 2018 con una promoción única para los televidentes de nuestro programa. Si usted envía mensaje o llama a los teléfonos que figuran en pantalla y nombra el programa Hablemos de Salud, no solo va a obtener las consultas y los diagnósticos sin costo, sino que también podrá
utilizar la promoción de colocación de bracket estético 2x1. Sí, escuchó bien. 2 brackets estéticas al precio de 1 y abonar hasta en 12 cuotas sin recargo. Presenta este espacio Clínica Odontológica Montevideo, Las Piedras y Pando. La doctora Sofía Espada se refiere a la prevención en salud bucal en niños de 0 a 2 años. Desde la primera erupción de la primera pieza dentaria, diente de leche, ¿verdad?, ya se puede empezar a aplicar pasta dental. Lo único que es importante tener en claro es que lo que tiene que variar es la cantidad que se dispense en el cepillo de dientes. No vamos a usar la misma cantidad en un adulto que en un niño de 1 año. De todas formas, no hay que tener miedo con eso de la toxicidad de la pasta dental, porque al dispensarla correctamente, el beneficio es muchísimo en comparación con si el niño se traga un poquito de pasta dental. No habría ningún problema porque no estamos en niveles ni cerca del nivel de toxicidad o algo de eso, y estamos generando un beneficio muy grande en las piezas dentales del niño, que son piezas débiles recién erupcionadas. ¿Cómo es posible que un niño tan pequeño, estamos hablando de niños de 0 a 2 años, que tengan caries? ¿Cuál es la causa? La causa más grande de esto es una caries que es clásica de esa edad, que se llama caries de biberón, que es causada ya sea por la leche materna o por el biberón que tenga leche azucarada o algún refresco o jugos también azucarados, en donde el niño comienza a tomar la leche o a lo que tenga la mamadera y se duerme en contacto con eso. No se le cepillan los dientes posteriormente a la ingesta de eso, entonces constantemente se encuentra en contacto ese refresco azucarado o esa leche constantemente en contacto con la superficie dentaria, y eso es un ácido que genera esa lesión cariosa después. Entonces lo que se recomienda es, previamente a la ingesta, ya sea de leche materna o de la mamadera, ya que el niño se va a dormir después de ingerirla, que previamente se haga un buen cepillado de dientes con aplicación de esa pasta fluorada, sin miedo, con la buena dosificación. Luego el niño va a tomar la leche o lo que sea que haya en la mamadera y va a dormirse, pero va a tener una previa protección, como una capa protectora, que no va a generar tanta afección a la hora de dormirse y de quedarse con esa sustancia azucarada en contacto con las piezas dentarias. ¿Cuáles son los riesgos de un niño, por ejemplo, que tenga caries a temprana edad? Por lo general, cuando los niños presentan este tipo de caries, son lesiones múltiples que abarcan varias piezas dentales. Y ya te digo, la experiencia de venir al consultorio, toda la estructura del consultorio le genera bastante miedo y desconfianza, y no se le puede hacer una atención como que fuese un adulto. Se tiene que hacer una atención mucho más selectiva de los tratamientos, lo menos traumático posible. En algunos casos lo que ocurre es que son tan agresivas y tantas las lesiones, el niño con tanto rechazo al tratamiento, que se tiene que llevar a un punto donde es necesaria la anestesia general para lograr el tratamiento de esas lesiones, porque con anestesia local no se puede tratar al niño que totalmente está rechazando el tratamiento por miedo o por la edad que tiene. ¿Qué es lo indispensable que tendría que saber una mamá y qué es lo que debe hacer para prevenir todo este tipo de incomodidades a nuestro hijo, por ejemplo? Bien, en principio, como dije, el cepillado es fundamental, pero incluso la consulta odontológica con el niño, aunque no le vean ninguna lesión en boca, ninguna caries ni nada, que consulten al odontólogo para sacarse dudas. Siempre pueden venir cuando quieran a sacarse dudas de lo que quieran, incluso para que el niño venga y tenga una experiencia positiva sin tener que estar tratándolo constantemente de forma agresiva, tratamientos agresivos con anestesias y eso, sino que las primeras experiencias sean buenas porque es un niño sano. Entonces, la consulta odontológica y el correcto cepillado me parece que son fundamentales a cualquier edad desde la primera erupción dentaria. Presenta este espacio Clinos, Centro de Salud Mental. La tecnología aplicada a las cirugías de cataratas hoy en día ha avanzado muchísimo en nuestro país y Círculo Láser tiene la respuesta. Para hablar sobre este tema nos recibe la doctora Rosina Cesio. Las personas empiezan con los cambios en el cristalino en la lente con la cual nosotros nacemos, que es transparente, y que a medida que se van pasando los años, ese cristalino pasa de ser transparente a opacarse. Es como si tuviéramos un vidrio y finalmente el vidrio esmerilado.
Entonces, muchas veces los pacientes vienen a la consulta y uno les dice, bueno, mirá, tenés cataratas, y quedan como en shock. La catarata es el proceso en el cual el cristalino, en su largo curso, forma finalmente la catarata. Entonces, en toda esa transición es cuando nosotros nos encontramos con el paciente, que ellos tienen que venir y cambiar los lentes. Entonces, prevenir la catarata no hay cómo prevenirla, porque es algo natural de la edad que el cristalino empieza a opacarse. Lo que sí se puede es prevenir el cuándo empezar a hacer la cirugía. O sea, la cirugía la podemos hacer antes que esté conformada la catarata, es una realidad y se puede hacer. Pero eso hay que ver bien el paciente, estudiarlo, ver qué tipo de lentilla podemos ponerle y si califica o no para lo que el paciente quiere, ¿no? La mayoría de los pacientes, cuando tienen más de 50 años, esos cambios en el cristalino ya se empiezan a ver y se traducen en el cambio de la receta una vez o 2 veces al año. Entonces, eso, cuando nosotros ya estamos cambiando demasiado seguido los lentes, es porque la catarata ya está formada y de a poco empieza a tapar todo lo que se llama la ventana transparente que nos permite ver a través del ojo y forma finalmente la catarata. Entonces, en ese proceso es cuando nosotros tenemos que consultar para ver si es que no estamos frente a una catarata, para ver si se puede o no operar. La cirugía de catarata avanzó muchísimo. Muchas veces tenemos los pacientes que nos preguntan si se van a operar con láser. Sí, el láser opera las cataratas, pero no la opera sola. El láser, de los 10 pasos que un cirujano hace en su cirugía habitual, el láser hace algunos pasos. Entonces, la cirugía sola con láser no se puede operar. Es muy importante la destreza del cirujano. Entonces, nosotros lo que usamos para la cirugía es el ultrasonido, que es lo más moderno que hay para la cirugía de catarata. Es una cirugía que es ambulatoria, lo que quiere decir que el paciente viene, se opera y se va para su casa. Demora aproximadamente entre 15 o 20 minutos, dependiendo del grado de catarata que tenga. Y lo que es la recuperación, el paciente va a salir con el ojo destapado y va a llevar solamente un punto, no, que eso es opcional del cirujano, que a los 10 días se está retirando. La cirugía es, como lo decimos, es ambulatoria y la recuperación es rápida. Depende siempre también de las patologías asociadas que tenga o no para el ojo, para la cantidad de visión que pueda recuperar el paciente. ¿Y qué probabilidades tiene de ver en un 100%? Yo siempre le digo a los pacientes que la cirugía de catarata, el pronóstico depende de la retina. Si la retina está bien, la visión la va a recuperar en un 100%. Si la retina tiene alguna otra patología, tanto la retina como el nervio óptico, como ser el glaucoma, que también interfiere, ahí va a depender un poco de la patología que tenga. Pero si el ojo es sano, la recuperación es del 100%. ¿Qué pacientes no pueden recibir esta cirugía, por ejemplo? No hay pacientes que tengan contraindicada la cirugía de catarata, salvo el paciente que no vea. Cuando el paciente no ve ni siquiera la luz, ese paciente no es candidato para la cirugía ya. Al paciente diabético lo que le juega en contra es lo que se llama la retinopatía diabética, que siempre depende del control metabólico que el paciente tenga. Entonces, si el paciente ya tiene una retina dañada por la propia diabetes, ahí la recuperación es más lenta. Igual, de todas maneras, hoy en día se cuentan con tratamientos antiangiogénicos que se inyectan en el ojo, que lo que hace en los diabéticos es bajar el edema macular, que eso le asegura o lo lleva a una más estable a lo que es la cirugía de catarata, que se hace antes. Les recomendamos comenzar este 2018 con una buena salud visual. Para lograrlo, les recomendamos visitar Círculo Láser, primer sanatorio de ojos del país. Las consultas informativas y de segunda opinión son sin costo. Los esperamos allí, en el único sanatorio de salud integral ocular. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica, equipado con tecnología de avanzada y los más calificados profesionales de nuestro país, que le brindarán una atención con calidad certificada y le ayudarán a resolver sus problemas de visión, siempre con un plan al alcance de su mano. Nos vemos en Círculo Láser. Presenta este espacio Bicon, Instituto de Implantología Oral.
El Instituto de Implantología Oral Baicon abrió inscripciones para sus cursos de Sistema Integral 2018 y hace un llamado a pacientes para la colocación de implantes dentales en estos cursos. Por más información, comunicarse al 2705-0856. Presentó este espacio Baicon, Instituto de Implantología Oral. Acompañar y preparar a la mujer durante su periodo de gestación es muy importante, no solo para ella, sino también para su bebé y el resto de la familia. Abordaremos este tema con Paola de Sousa, quien nos dice qué es maternarse. Bien, Maternarse es un centro dedicado exclusivamente al acompañamiento del embarazo y del posparto. Sí, acompañamos a las mujeres durante todo el embarazo, cuando nacen sus bebés y en el posparto, en la parte de la recuperación, tanto a ellas como a su familia. Paola, ¿y cómo debe prepararse una mujer para su hijo durante el periodo de gestación? Hay varias áreas. La idea es que pueda llegar ágil al final del embarazo. A partir de la semana 12, incluso para las que no hacían ejercicio, se recomienda hacer o gimnasia para embarazadas, o yoga, natación, buscar alguna actividad o salir a caminar con determinadas pautas, alguna actividad específica para el embarazo, para poder llegar ágiles y cómodas, ¿sí? Con este cuerpo cambiante, por suerte, ¿sí? Eso por un lado. Y a medida que avanza el embarazo, a partir de la semana 20, 24, la idea es que puedan hacer lo que nosotros llamamos preparación para el parto o preparación para el nacimiento, que consiste en encuentros puntuales para la mamá y para quien la va a acompañar, sea el papá o algún referente afectivo, amiga, ¿sí? Para quien esté ese día. La idea es ir construyendo un proceso, ¿sí? Para ir viendo qué va a ir pasando, cómo ayudar, rol de quien nos va a acompañar, ir construyendo como una valijita de herramientas en las cuales ese día vamos a utilizar. No sabemos exactamente qué va a suceder, pero sí ir viendo opciones, ¿sí? En función a los imprevistos que puedan surgir, cómo podríamos resolverlo. Sobre todo en esto de construir confianza en ambos, ¿no? En este equipo, en esta familia que va a ir atravesando este proceso, tanto del nacimiento, sea por parto o cesárea, también de la lactancia, y lo que tiene que ver con el encuentro con el bebé, los cuidados del recién nacido, físicos, pero también todo lo que va a ir sucediendo a nivel emocional en el bebé y en la mamá, ¿no? Ir viendo pros y contras de algunas pautas y algunas teorías que nos van a bombardear un poco en el posparto, ¿sí? Y que es importante charlarlas de antemano. Ese es un poco el encuentro. Las ventajas de trabajar la parte física, ¿sí? Al ser específico para embarazadas, siempre terminan por lo menos con unos 15 minutos de ejercicios de respiración, de relajación, para incorporar gradualmente esas herramientas que nos van a servir no solo para el nacimiento, para la lactancia y también para la vida cotidiana durante el embarazo, ¿sí? Y el encontrarse con otras mujeres embarazadas, esto del grupo, también nos va a ir dando seguridad, nos va a generar una instancia de charla sobre temas comunes que a veces fuera de la clase no tenemos, ¿no? No solemos tener amigas embarazadas en la misma edad, ¿sí? Sino que en realidad solemos estar un poco más solas, ¿sí? En cuanto a este tema específico. Entonces, además del profesional que se formó específicamente para eso, también el encuentro con pares normaliza situaciones y nos ayuda a ir disfrutando y construyendo desde la confianza. ¿Cuál es el rol del padre en el proceso del embarazo? Bueno, fundamental. Hay algo que ha ido cambiando y es que hace unos 30, 40 años, 20 tampoco, los hombres no participaban, ¿sí? Eran un accesorio en esto de ayuda. Bueno, en realidad la idea es poder construir entre los dos. Nosotros promovemos, pero además siguiendo pautas internacionales, las recomendaciones de la OMS y ahora también la recomendación de salud pública, que siempre en la preparación para el parto, en los talleres, esté la mamá y el papá o quien sea su referente afectivo. ¿Por qué? Porque es importante. El papá va a ir viendo qué va a ir sucediendo en el cuerpo de la mujer, qué va a ir pasando, cómo ayudar, este otro rol, ¿sí? Que no es solo conocerlo desde lo teórico, sino ir también él incorporando respiraciones o formas de relajación, el contactarse con la mamá y también planificar e imaginar ese encuentro con el bebé. Muchas veces generamos disparadores, ¿sí? Generamos temas en los cuales no les damos una receta, sino que la idea es que después esa familia lleve a su casa y se cuestione, se imagine cómo les gustaría criar a ese bebé
el encuentro. Básicamente, ¿qué aspectos se deben tener en cuenta en el momento del parto? Es muy importante la libertad de movimiento, ¿no? Y que la mamá pueda elegir qué posiciones le quedan cómodas para aliviar las molestias, ¿no? Eso es fundamental. No hay algo preestablecido de tal o cual posición, sino que lo que necesitamos, y para eso este proceso durante el embarazo de ir viendo qué cosas a mí me quedan cómodas, y ese día voy a ir probando, ¿sí? En general, la posición acostada boca arriba es la única que no queda cómoda, ¿no? Entonces, y es la más tradicional, ¿no? La que venía de antes con nuestras mamás. Entonces, la libertad de movimiento, un entorno de intimidad donde yo me pueda sentir segura. ¿Y qué me hace sentir segura a mí como mujer? Va a depender de cada uno. Entonces, también eso se construye diferente en función a qué mamá, cómo está acompañada, ¿sí? Pero por eso también necesitamos la apertura del entorno de quienes acompañamos, el papá, pero también el equipo de salud, de ir respetando lo que esa mamá necesita, ¿sí? Que en general cada vez vamos más en esa línea, ¿no? De lo singular, de lo particular de cada una, ¿sí? Para que cada una pueda ir explorando, metiéndose hacia adentro en algo de introspección, ¿sí? Para poder disfrutar de este nacimiento, que va a ser intenso, sin duda, ¿sí? Pero que va a ser disfrutable, ¿sí? Eso es parte del proceso, de la importancia de la preparación. Tener información para saber qué es lo que va a ir sucediendo y poder relajarnos, ¿sí? Y poder dejar que este trabajo de parto fluya, así como va también después fluir con imprevistos la crianza de este bebé. Y ahí empiezan las respiraciones, posiciones de comodidad, ¿sí? Todo lo que sea que a mí me permita irme relajando. Pero para eso también el entorno, ¿sí? Va a ir apoyando, ¿sí? Y velando porque esa mamá se sienta lo más cómoda y segura posible. Presentó este espacio Clinos, Centro de Salud Mental. Y así hemos llegado una vez más muy rápidamente al final de nuestro programa. Les agradecemos su preferencia y compañía y les deseamos desde aquí, desde Hablemos de Salud, que tengan una muy feliz Nochebuena y una mejor Navidad. Los esperamos la próxima semana aquí, a través de la pantalla de su canal.